vamos a meternos de lleno en una de las épocas más alucinantes de la historia, el Imperio Nuevo de Egipto. Veremos cómo llegaron a ser una superpotencia, algo espectacular, y, bueno, también como todo se fue desmoronando. Y no hablamos de poco tiempo, ¿eh? Son casi 900 años de historia. Pero a ver, hay que entender una cosa. El antiguo Egipto no nació siendo un imperio, que va, durante milenios fue una civilización que vivió bastante a su aire, muy aislada y segura gracias a sus desiertos. Así que este salto, de ser un reino tranquilo a un imperio conquistador, no fue algo que pasara porque sí, fue la reacción a una crisis brutal, una que les cambió el chip por completo. Y aquí está la clave de todo, la pregunta del millón que nos va a guiar. ¿Qué es lo que lleva a una civilización a querer comerse el mundo? Y más interesante aún, ¿cómo es posible que aquello que te hace grande sea a la vez lo que te acaba hundiendo? Bueno, pues para entenderlo tenemos que irnos a un momento muy, muy duro para ellos, un auténtico trauma nacional, porque el motor que arrancó toda esta era imperial fue el recuerdo, muy doloroso, de haber sido invadidos. Mirad, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, la cosa se complicó. Unos gobernantes que venían de Asia, los famosos Hyksos, se hicieron con el control del norte de Egipto. Al final consiguieron echarlos, sí, pero la lección fue durísima. Se dieron cuenta de golpe de que sus fronteras no eran infranqueables y de que eso de vivir aislados ya no funcionaba. Así que, ¿qué hicieron? Pues reaccionaron, y de esa reacción nació el Imperio Nuevo, que no tenía nada que ver con lo anterior. Se convirtió en un estado mucho más agresivo, con ganas de expandirse. Esta es una de las grandes diferencias, su nuevo carácter militarista. La idea era, se acabó esperar a que nos ataquen, ahora somos nosotros los que vamos a salir fuera. Y claro, esta nueva forma de ver las cosas, esta política exterior tan proactiva, por así decirlo, llevó a Egipto a su época dorada. Fue con la dinastía XVIII cuando el imperio llegó a lo más alto, en poder, en riqueza y en influencia internacional. Y si tuviéramos que ponerle un nombre y apellidos al artífice de todo esto, sin duda sería Tutmosis III, un auténtico genio militar. No paró quieto, y con sus campañas consolidó el dominio egipcio desde Nubia hasta el Próximo Oriente. Creó como un colchón de seguridad, y por supuesto se aseguró de que no dejaran de llegar recursos. Pero ojo, que la grandeza del Imperio Nuevo no era solo cosa de los militares. La frontera llegó hasta el mismísimo río Éufrates. Nubia quedó bajo su control total y las arcas del reino a rebosar de oro y tributos. Y con ese dineral pues financiaron construcciones alucinantes. Y algo súper importante. Egipto se convirtió en el centro de todo, el que acortaba el bacalao en una red diplomática muy compleja con las otras potencias de la época. Y esto no fue cosa de un par de días, ¿eh? Este esplendor duró casi 500 años, abarcando las dinastías XVIII, XIX y XX. Vamos, una época de estabilidad y poder como nunca antes se había visto en Egipto. Pero ya se sabe, incluso cuando estás en lo más alto, pueden empezar a aparecer grietas, y en este caso vinieron desde dentro. Se lió una buena por un conflicto religioso que enfrentó nada más y nada menos que al faraón contra el grupo más poderoso del reino, los sacerdotes. A ver, os cuento. Hacia el final de la dinastía XVIII, un faraón llamado Amenofis IV, que luego se cambió el nombre a Akenatón, montó una revolución en toda regla. Se plantó frente al clero del dios Amón, que era increíblemente rico y poderoso, casi tanto como la corona, e impuso el culto a un solo dios, Atón, el disco solar. Y esto, pensadlo, no era solo por fe, era una jugada maestra para concentrar todo el poder en él. Y la ruptura no fue solo en lo religioso, que va, se abandonó Tebas, la capital de siempre, para construir una nueva de cero, Amarna. Y hasta el arte cambió radicalmente. Pasamos de esas figuras súper rígidas, tan típicas, a un estilo mucho más natural, más íntimo. Solo hay que ver las escenas familiares que nos han llegado de la realeza. Y el punto clave de todo esto es que a corto plazo la jugada le salió bien a Akenatón. El clero de Amón perdió su influencia y su dinero. El problema es que, al hacerlo, el faraón se puso en contra a toda la gente importante, a las élites de siempre. Y claro, eso generó una inestabilidad que explotaría justo después de su muerte. Después de la muerte de Akenatón, se volvió a lo de antes, al culto a Amón. Y durante un tiempo pareció que el imperio se recuperaba. Pero en realidad el daño ya estaba hecho. Las tensiones, tanto dentro como fuera, ya estaban rompiendo la unidad del imperio. Fue el principio de un declive muy, muy lento. Y aquí tenemos el punto de no retorno. El reinado de Ramsés III fue como el último gran chispazo de poder imperial. Pero después de él, el caos. Una mezcla explosiva, crisis en la sucesión, problemas de dinero y, para colmo, el clero de Amón volviendo con más fuerza que nunca.
Todo esto metió a Egipto en una decadencia de la que ya no pudo salir. Esta cronología lo deja clarísimo. Vemos cómo se va rompiendo todo poco a poco. El poder del faraón se va debilitando tanto, tanto, que el sumo sacerdote de Amón se convierte en el que manda de verdad en el sur. Y al final, lo inevitable. El país se parte en dos. Un reino en el norte, en Tanis, y otro en el sur, controlado desde Tebas por los sacerdotes. Del imperio ya no quedaba nada. Y el remate final de toda esta decadencia fue ver a dinastías extranjeras sentadas en el trono de los faraones, algo que, en los buenos tiempos, hubiera sido simplemente impensable. Pero a ver, maticemos esto. Cuando hablamos de extranjeros, no hay que imaginarse una invasión de repente. Para nada. En muchos casos, como el de los faraones libios, venían de familias que llevaban ya un montón de tiempo viviendo en Egipto. Eran gente que en la práctica estaba totalmente egiptizada. Vamos, que su cultura y sus costumbres eran las de allí. Esta comparación es que es brutal. Por un lado, el legado clásico del Imperio Nuevo, y por otro, la prueba de cómo los que vinieron de fuera adoptaron y continuaron ese legado. Es el caso de los reyes nubios que, fíjate, construyeron sus propias pirámides al estilo egipcio en su tierra. Y aquí viene una de las ironías más grandes de esta época. Los faraones nubios que conquistaron Egipto no llegaron para arrasar con su cultura. Todo lo contrario. Ellos se veían a sí mismos como muy devotos del dios Amón y creían que su misión era restaurar la gloria y las tradiciones de Egipto, porque pensaban que los gobernantes del norte lo habían echado todo a perder. Y con esto terminamos, volviendo a la pregunta con la que empezamos. La historia del Imperio Nuevo parece decirnos que la propia expansión, la riqueza y el poder que los hicieron enormes, también crearon las tensiones que los destruyeron. Ya sabes, la lucha con los sacerdotes, depender de soldados extranjeros, una administración demasiado compleja. Al final, parece que lo que te eleva es también lo que te hunde. Una reflexión que, si lo piensas, se repite una y otra vez en la historia.